Si no le importó perderte, no es porque no valieras, es porque todavía no se activó en su mente lo que tenía que activarse. Y cuando entiendas qué hacer, desde la psicología profunda de Carl Jung, vas a ver cómo su aparente indiferencia empieza a resquebrajarse por dentro, aunque por fuera no lo admita. Este video es totalmente diferente a mis otros videos por mucho. Vas a aprender qué movimiento interno cambia tu lugar en su mente, por qué ese cambio lo confronta con la pérdida real y cómo recuperar tu poder sin traicionarte. Quédate hasta el final, porque lo que se activa cuando haces esto no es culpa, es conciencia. Y una vez que se activa, nada vuelve a sentirse igual. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Porque su indiferencia inicial no significa que no le importaste, sino que aún no procesó la pérdida. Cuando un hombre parece no haber sentido nada al perderte, lo primero que se activa dentro de ti es una herida muy antigua, la herida de la irrelevancia. No duele solo que se haya ido, duele la idea de que su vida siguió como si nada. Duele pensar que tu ausencia no dejó marca, duele imaginar que no fuiste tan importante como creías, y ahí es donde la mente empieza a castigarte con una mentira peligrosa. Si no reaccionó, es porque no le importé. Pero aquí necesito que escuches esto con absoluta claridad, porque puede cambiar por completo la forma en que te estás viendo a ti misma ahora mismo. La indiferencia inicial masculina no es ausencia de sentimiento, es retraso emocional. La mente masculina no procesa la pérdida en el mismo momento en que ocurre. No entra en contacto con el vacío de inmediato. Primero se activa el ego. Y el ego masculino, cuando pierde algo valioso, hace exactamente lo contrario de lo que haría el corazón. Se infla, se endurece, se anestesia. En lugar de sentir tristeza, siente alivio. En lugar de sentir ausencia, siente control. En lugar de sentir pérdida, siente libertad. Pero eso no es el final del proceso. Eso es solo la primera capa. Imagina esta escena ilustrativa. Una mujer decide irse emocionalmente. No hace drama, no grita, no suplica, simplemente deja de sostener lo que siempre sostuvo. Él, por fuera, parece tranquilo, sigue con su rutina. Sale, sonríe, se muestra normal. Y ella, al verlo, siente que fue fácilmente reemplazable. Lo que ella no ve es lo que ocurre después, cuando el ruido baja. Al inicio, él no la extraña. Al inicio, no la piensa. Al inicio, no la busca. ¿Por qué? Porque su mente todavía está ocupada celebrando una falsa sensación de poder. Yo sigo bien, no me afectó, no la necesito. Ese estado no es fuerza, es negación. Jung explicaba que cuando el ego se siente amenazado por una pérdida significativa, activa mecanismos de defensa para no colapsar. Uno de los más comunes es la desconexión emocional temporal. No porque no haya amor, sino porque sentir implicaría aceptar que algo importante se perdió. Y eso, para muchos hombres, es demasiado confrontante al inicio. Aquí viene lo importante. Mientras tú estás sintiendo la pérdida desde el corazón, él la está evitando desde el ego. Por eso parece que no le importó. No porque no doliera, sino porque todavía no se permitió sentir. Ahora, escucha con atención esto, porque aquí se rompe la narrativa que más te está dañando. La pérdida no se procesa cuando alguien se va. Se procesa cuando el vacío empieza a hablar. Y el vacío no habla de inmediato. El vacío aparece cuando él va a compartir algo y no estás. Cuando algo bueno ocurre y no puede contártelo. Cuando algo sale mal y no encuentra tu presencia calmándolo. Cuando su vida sigue, pero falta esa energía que organizaba, contenía, acompañaba.
Pero para que ese vacío se active, hay una condición fundamental. Tú no debes intentar rellenarlo. Y aquí es donde muchas mujeres se equivocan, no porque sean débiles, sino porque están heridas. Al ver que él no reaccionó, sienten la urgencia de recordarle lo que perdió, explicarse, buscar cierre, mostrar dolor, confirmar que sí importaron. Y sin saberlo, hacen algo devastador. Le evitan sentir la pérdida real. Porque cada vez que tú apareces emocionalmente disponible, cada vez que te explicas, cada vez que buscas validación, su mente interpreta: no la perdí del todo. Y entonces su ego sigue anestesiado. El punto no es que él no sintiera tu ausencia. El punto es que aún no ha llegado al momento interno donde puede sentirla. Y ese momento no llega con palabras, no llega con explicaciones, no llega con demostraciones. Llega cuando la realidad se reorganiza sin ti. Aquí quiero que entiendas algo que te va a devolver poder. Si no le importó perderte en el primer momento, eso no define tu valor. Define la etapa psicológica en la que él está. La verdadera pregunta no es ¿por qué no reaccionó? La verdadera pregunta es ¿qué pasará cuando su ego ya no pueda sostener la negación? Y eso es lo que vamos a empezar a activar correctamente en el siguiente punto. Porque hay algo que la mayoría de las mujeres hace justo después de una ruptura que mata cualquier posibilidad de impacto psicológico profundo. Un error silencioso, bien intencionado, pero devastador. Y cuando lo entiendas, vas a dejar de preguntarte por qué no le importó perderte. Y vas a empezar a ver cómo su mente comienza, poco a poco, a cambiar de lugar. El error que te vuelve invisible cuando intentas hacerle ver lo que perdió. Hay un error que cometen incluso las mujeres más inteligentes, más amorosas y más conscientes cuando sienten que a él no le importó perderlas. Un error que nace del dolor, no de la debilidad. Un error que parece lógico, pero que psicológicamente es devastador. Y ese error es intentar hacerle ver lo que perdió. Déjame decirlo sin suavizarlo, porque aquí está una de las claves más incómodas de toda esta dinámica. Cuando intentas que un hombre vea tu valor, te vuelves invisible para su mente. Y no porque no valgas, sino porque la psique masculina no funciona por persuasión emocional, sino por contraste interno. Cuando tú intentas explicarle lo que perdió, su inconsciente recibe un mensaje muy distinto al que tú crees que estás enviando. Tú piensas, si entiende lo que significo, va a reaccionar. Pero su mente interpreta, todavía estoy emocionalmente presente en su mundo. Y mientras eso ocurra, no hay pérdida real. Quiero que entiendas esto con un ejemplo muy claro. Hace tiempo acompañé a una paciente, vamos a llamarla Cristina, que llegó completamente rota a sesión. No porque él se hubiera ido, sino porque se había ido sin mirar atrás. Cristina me decía, con la voz temblando, lo di todo. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? ¿Cómo puede no dolerle? Cristina hizo lo que hacen muchas mujeres buenas. Intentó cerrar desde la conciencia. Le escribió un mensaje largo, honesto, vulnerable. Le explicó cómo se sintió. Le recordó los momentos, el apoyo, la entrega, lo que construyeron. No lo hizo para manipular. Lo hizo porque necesitaba que él viera. Y ahí ocurrió el error. Porque mientras Cristina se abría emocionalmente, mientras se explicaba, mientras mostraba su herida, él no estaba procesando pérdida. Estaba procesando control. Su ego pensaba algo así: todavía me importa. Todavía me tiene en cuenta. Todavía me explica.
todavía me busca emocionalmente. Y eso, aunque suene cruel, anestesia cualquier posibilidad de impacto psicológico profundo. Aquí entra la frase clave de este punto, y quiero que la escuches como si te la dijera frente a frente. El error que te vuelve invisible cuando intentas hacerle ver lo que perdió es que le evitas sentirlo. La mente masculina no despierta por comprensión, despierta por ausencia emocional real. No reacciona a discursos, reacciona a reordenamientos internos. No se transforma porque entienda, se transforma porque algo ya no está. Cristina no lo sabía. Nadie se lo había dicho. Y mientras más intentaba cerrar bien, más tranquila veía a la otra persona. Hasta que un día me dijo algo que lo cambió todo. Siento que mientras más me explico, menos existo. Y ahí estaba la verdad. Cada vez que tú intentas demostrar tu valor deja de ser algo que se experimenta y se convierte en algo que se consume. Él ya no tiene que buscarte internamente, te tiene externamente. No tiene que preguntarse nada, tú se lo explicas. No tiene que sentir el vacío, tú lo rellenas con palabras, emoción y presencia. Jung hablaba de algo muy importante. El inconsciente solo se mueve cuando hay tensión. Y la tensión no nace del reclamo, ni de la tristeza expresada, ni del intento de comprensión. La tensión nace cuando la psique se enfrenta a algo que ya no puede controlar. Y cuando tú intentas hacerle ver lo que perdió, sigues participando en su mundo interno. Sigues disponible emocionalmente. Sigues sosteniendo un hilo invisible que le impide confrontar la realidad. Ahora quiero que entiendas algo clave, porque aquí no se trata de culparte. Tú intentas explicarte porque tu sistema nervioso quiere alivio, quiere sentido, quiere cierre, quiere validación. Eso es humano. Pero el problema no es lo que tú sientes. El problema es desde dónde actúas. Cuando actúas desde la herida, le das a él la tranquilidad de no sentir. Cuando actúas desde el centro, lo obligas a enfrentarse consigo mismo. Cristina entendió esto tarde, pero cuando lo entendió, algo cambió dentro de ella. No porque hiciera nada hacia él, sino porque dejó de hacer algo contra sí misma. Dejó de exponerse para ser entendida. Dejó de explicarse para ser validada. Dejó de ofrecer claridad a alguien que aún no podía sostenerla. Y ahí empezó el verdadero proceso. Porque cuando tú sales del rol de hazme ver, su mente pierde el espejo cómodo donde se reflejaba como intacto. Y es entonces, no antes, cuando aparece la pregunta que realmente importa. ¿Y si sí perdí algo importante? Pero para que esa pregunta nazca, primero tiene que desaparecer la versión de ti que intenta convencer. Y en el próximo punto vamos a entrar justo ahí, en cómo reposicionarte en su mente sin buscarlo, sin desaparecer y sin traicionarte, para que esa pregunta empiece a crecer sola y ya no pueda ignorarla. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. ¿Cómo reposicionarte en su mente sin buscarlo y sin desaparecer? Reposicionarte en la mente de un hombre no tiene nada que ver con buscarlo, pero tampoco con desaparecer. Y esta es una de las verdades más contraintuitivas que existen. Porque casi todo lo que se enseña en redes va de un extremo al otro. O persigues y te explicas, o te borras esperando que te extrañe. Ninguno de esos extremos funciona de forma profunda.
Uno te vuelve invisible, el otro te vuelve irrelevante. Reposicionarte es algo mucho más sutil, más psicológico y más poderoso. Es cambiar el lugar que ocupas en su inconsciente sin mover una sola ficha externa. Quiero que entiendas esto con una historia distinta, porque aquí suele romperse el patrón. Había una mujer, vamos a llamarla Valeria, que llegó a consulta con una frase muy clara. Yo no lo busqué, pero siento que desaparecí de su mente. Valeria hizo lo que muchas mujeres hacen cuando escuchan "no lo persigas". No lo escribió, no lo llamó, no reclamó, no explicó. Pero internamente seguía girando alrededor de él, pensándolo, esperando señales, midiendo el tiempo, interpretando recuerdos, viviendo emocionalmente en pausa, y aunque externamente parecía fuerte, su energía interna seguía disponible. Aquí está el punto que casi nadie entiende. No es el contacto lo que mantiene viva tu presencia en su mente, es la energía emocional que todavía le entregas. Valeria no lo buscaba, pero lo esperaba. No le escribía, pero se preparaba mentalmente para cuando él apareciera. No hablaba con él, pero seguía organizada alrededor de su ausencia. Y su mente masculina lo sentía. No de forma racional, sino instintiva. Porque cuando una mujer sigue emocionalmente orientada hacia un hombre, aunque no lo contacte, él no siente pérdida. Siente pausa. Siente que ella sigue ahí, solo que quieta. Reposicionarte no es irte del mapa, es salirte del centro de su mapa emocional. Y eso ocurre cuando tú haces algo que no tiene que ver con él, pero lo afecta directamente. Reordenar tu mundo interno. Valeria entendió esto cuando le hice una pregunta incómoda. Si él apareciera hoy, ¿tu vida estaría lista para recibirlo? Ella se quedó en silencio, porque la respuesta era sí. Y ahí estaba el problema. Su vida seguía abierta emocionalmente para él. No había cambiado el lugar interno que él ocupaba. Reposicionarte empieza cuando tu vida ya no gira alrededor de la posibilidad de que él vuelva, sino alrededor de tu coherencia interna. Cuando tus decisiones diarias ya no están influenciadas por si eso lo acercaría o lo alejaría. Cuando empiezas a elegir sin consultarle a su recuerdo. Y aquí ocurre algo muy específico en la mente masculina. Cuando un hombre siente que ya no es el eje invisible de tu mundo, su mente entra en contradicción. Al inicio no lo entiende, no sabe qué cambió, no tiene una razón concreta, pero empieza a sentir algo incómodo. Ya no te siente disponible emocionalmente, aunque no te haya sido. Ese es el reposicionamiento real. Valeria no lo buscó, tampoco desapareció. Hizo algo más peligroso. Volvió a sí misma sin anunciarlo. Empezó a tomar decisiones sin pensar en él. Dejó de organizar su energía en torno a su recuerdo. Cerró puertas internas que siempre dejaba entreabiertas. No desde el enojo, desde la claridad. Y aquí es donde ocurre el giro psicológico. Cuando un hombre ya no siente que tú estás esperando, su mente pierde el control narrativo. Ya no puede ubicarse como el centro ausente, pero presente. Ya no puede sentirse importante por omisión. Empieza a preguntarse cosas que antes no existían. ¿En qué momento dejó de girar hacia mí? ¿Por qué ya no la siento igual? ¿Qué está pasando dentro de ella? Y ojo con esto, no porque quiera volver, sino porque perdió el lugar que tenía. Ese es el punto exacto donde su mente empieza a trabajar sola. Reposicionarte no es mandar señales, no es publicar indirectas, no es mostrar que estás bien, no es demostrar nada, es vivir desde un centro que ya no lo incluye como referencia. Valeria no se volvió fría, no se volvió dura, no se volvió inaccesible, se volvió independiente emocionalmente. Y esa independencia es lo que la mente masculina interpreta como riesgo real. Porque un hombre puede tolerar el enojo, la tristeza, incluso el reclamo, pero no sabe qué hacer cuando deja de ser necesario. Ahí empieza el verdadero reordenamiento interno. Porque cuando tú ya no buscas ni desapareces, sino que te recolocas,
Él ya no puede ubicarse cómodamente en tu psique, y eso crea una tensión nueva, profunda, silenciosa, imposible de ignorar. Y en el siguiente punto, vamos a entrar justo ahí, en lo que se activa en su mente cuando dejas de explicarte y empiezas a encarnar tu valor. ¿Y por qué ese cambio obliga a su ego a confrontarse consigo mismo? Lo que se activa en su psique cuando dejas de explicarte y empiezas a encarnar tu valor. Hay un momento específico, muy preciso, en el que algo cambia dentro de la mente de un hombre. No ocurre cuando tú explicas, no ocurre cuando reclamas, no ocurre cuando intentas cerrar con palabras bonitas ni cuando muestras cuánto te dolió. Ocurre cuando dejas de explicarte y empiezas a encarnar tu valor. Y ese cambio no es externo, es interno. Pero su impacto en la psique masculina es profundo y perturbador. Porque mientras te explicas, él entiende. Pero cuando encarnas tu valor, él siente. Y la mente masculina se mueve por impacto, no por comprensión. Quiero que entiendas esto con una historia distinta, porque aquí se produce el quiebre real. Había una mujer, llamémosla Laura, que durante años fue la mujer razonable, la que hablaba con calma, la que buscaba acuerdos, la que siempre intentaba entender el punto de vista del otro. Laura era inteligente, empática, profunda, y cada vez que algo dolía, ella lo explicaba. Explicaba sus límites, explicaba sus emociones, explicaba lo que necesitaba, explicaba por qué algo la lastimaba. Y al principio, él escuchaba, asentía, prometía, decía que entendía, pero nada cambiaba. Porque mientras Laura se explicaba, él no tenía que transformarse, solo tenía que comprender. Y comprender no exige evolución, exige solo atención momentánea. Laura confundía ser entendida con ser valorada, hasta que un día pasó algo que no planeó. No fue una estrategia, no fue una decisión racional, fue agotamiento emocional. Laura dejó de explicarse, no porque quisiera provocar algo, sino porque ya no tenía energía para justificarse. Y ahí ocurrió el giro. Por primera vez, su valor no estaba siendo narrado, estaba siendo encarnado. Ella dejó de decir, yo merezco esto, y empezó a vivir como alguien que lo merece. Dejó de explicar por qué algo no le hacía bien, y simplemente dejó de sostenerlo. Dejó de traducir su dolor y empezó a proteger su centro. No se volvió dura, no se volvió distante, se volvió coherente. Y la coherencia tiene un efecto psicológico brutal en la mente masculina. Porque cuando una mujer se explica, el hombre puede debatir, minimizar, postergar, reinterpretar. Pero cuando una mujer actúa desde su valor, no hay diálogo interno que lo salve. Aquí es donde se activa algo muy específico en su psique. Primero se activa la confusión. Él no entiende qué cambió. No hubo pelea, no hubo ultimátum, no hubo drama. Pero algo ya no encaja. Ella ya no reacciona igual, ya no se justifica, ya no se acomoda, ya no adapta su energía para sostener el vínculo. Luego se activa la amenaza al ego, porque su ego estaba acostumbrado a una versión de ella que explicaba, que esperaba, que negociaba emocionalmente. Esa versión le permitía mantenerse cómodo, pero ahora esa versión ya no está. Y eso lo obliga a preguntarse algo que había evitado durante mucho tiempo. ¿Y si el problema no era ella, sino yo? Después aparece la revisión interna. Empieza a repasar escenas, recuerda momentos, reconstruye conversaciones, reinterpreta decisiones. No porque quiera volver necesariamente, sino porque su mente necesita entender en qué momento perdió el control emocional de la dinámica. Y aquí viene el punto clave. Cuando una mujer deja de explicarse, el hombre pierde la narrativa. Ya no puede decir ella exagera.
Ya no puede decir, ella no me entiende. Ya no puede decir, ella pide demasiado. Porque ella ya no pide. Ella elige. Laura no se fue, no desapareció, no hizo nada dramático. Simplemente dejó de posicionarse desde la necesidad de ser comprendida, y eso activó algo muy profundo en él, la confrontación con su propia insuficiencia emocional. Jung explicaba que el ego masculino evita el contacto con la sombra todo lo que puede, y una de las formas más comunes de evitarla es manteniendo a la mujer en el rol de la que explica, la que siente, la que sostiene, la que traduce el vínculo. Mientras ella hace ese trabajo, él no tiene que hacerlo. Pero cuando ella deja de hacerlo, la sombra queda expuesta. Y eso duele. Porque ahora él no está frente a una mujer que pide amor, sino frente a una mujer que ya no negocia su valor. No está frente a una emoción, sino frente a una decisión. No está frente a un discurso, sino frente a una presencia. Laura empezó a vivir alineada con lo que decía, y ese alineamiento fue lo que desordenó su mente. Él comenzó a sentir algo que no había sentido antes. La posibilidad real de haber perdido algo valioso por no haber estado a la altura. Y esa sensación no se activa con palabras. Se activa con ausencia de justificación. Cuando tú te explicas, su mente descansa. Cuando tú encarnas tu valor, su mente trabaja. Empieza a preguntarse, ¿por qué ya no intenta convencerme? ¿Por qué ya no lucha por esto? ¿Por qué siento que ahora soy yo el que quedó descolocado? Y ojo con esto, porque es fundamental. Esto no significa que él vaya a volver. Significa algo más importante, que ya no puede ignorarte internamente, porque ahora tú no estás pidiendo un lugar. Estás ocupando el tuyo, y ese movimiento interno tuyo, ese giro invisible, es lo que activa en su psique el verdadero proceso de pérdida. No la pérdida del vínculo, la pérdida del poder emocional que tenía sobre ti. Y cuando eso ocurre, su mente entra en una fase nueva, una fase incómoda, una fase inevitable. Y justo ahí es donde entra el siguiente punto, el momento exacto en que deja de sentirse libre y empieza a sentirse expuesto a haberte perdido de verdad. El momento en que deja de sentirse libre y empieza a sentirse expuesto a perderte de verdad. Hay un momento muy específico, y casi nadie habla de él, en el que un hombre deja de sentirse libre por haberte perdido y empieza a sentirse expuesto. No ocurre cuando tú lloras. No ocurre cuando reclamas. No ocurre cuando intentas cerrar con palabras maduras. Ocurre cuando su ego ya no puede sostener la ilusión de control. Porque al inicio, cuando un hombre pierde a una mujer que lo sostuvo emocionalmente, se activa una fantasía peligrosa. La fantasía de la libertad. Se dice a sí mismo que ahora puede hacer lo que quiera, que no tiene que dar explicaciones, que no tiene que cuidar emociones, que no tiene que sostener coherencia. Y por un tiempo, esa fantasía se siente real. Sale más, se distrae, se reafirma, se convence de que está bien. Pero esa libertad no nace de plenitud, nace de evasión. Jung explicaba que cuando el ego evita enfrentar una pérdida significativa, construye una narrativa compensatoria. Y esa narrativa suele ser: gané libertad. Pero esa libertad es frágil, porque no está sostenida por una identidad completa, sino por la ausencia de responsabilidad emocional. Ahora quiero que entiendas cómo esa fantasía empieza a romperse. Imagina a una mujer, llamémosla Elena, que durante años fue el centro emocional invisible de la relación. No porque lo buscara, sino porque lo era. Ella regulaba el clima. Ella contenía los conflictos. Ella traducía emociones. Ella estaba presente incluso cuando él estaba ausente. Cuando Elena se fue, él sintió alivio. No porque no la quisiera, sino porque dejó de sentirse confrontado. Al inicio, pensó: estoy mejor así. Esto era lo que necesitaba. Por fin tranquilidad.
Pero lo que no sabía es que esa tranquilidad era solo silencio interno temporal, no paz, porque la paz se sostiene sola. La evasión se sostiene poco. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Nada dramático, nada evidente, pero constantes. Momentos donde quería compartir algo y no había nadie. Decisiones que antes no pesaban, y ahora sí. Situaciones donde se sentía acompañado, pero no contenido. Risas que no tenían profundidad. Vínculos que no lo veían de verdad. Y aquí ocurre algo crucial. Cuando un hombre empieza a sentir el peso de su propia vida sin la mujer que lo sostenía emocionalmente, la fantasía de libertad se transforma en exposición. Exposición a sí mismo, a sus vacíos, a sus incoherencias, a sus límites emocionales. Elena, sin saberlo, había sido un ancla, no una carga, un ancla, y cuando esa ancla desaparece, el mar no se vuelve más fácil, se vuelve más inestable. Ahora viene el punto psicológico más importante de este proceso. Un hombre no siente que perdió a una mujer cuando ella se va. La siente perdida cuando se da cuenta de que ya no puede ocupar el mismo lugar en su vida. Y ese momento llega cuando intenta volver a la versión cómoda de sí mismo. Y ya no puede. Cuando se da cuenta de que nadie lo espera emocionalmente, que nadie lo traduce, que nadie lo regula, que nadie sostiene el vínculo por él. Y aquí aparece la sensación que lo cambia todo. La exposición. Ya no se siente libre, se siente descubierto. Descubierto como alguien que no supo sostener lo que tenía. Descubierto como alguien que no estuvo a la altura. Descubierto como alguien que perdió algo valioso no por destino, sino por inmadurez emocional. Elena no hizo nada para provocar esto. No lo buscó, no lo presionó, no intentó mostrarle nada. Simplemente siguió adelante sin cargarlo emocionalmente. Y eso es lo que activa la fase final del proceso interno masculino. Porque ahora su mente ya no puede sostener la narrativa de «yo estoy bien». Empieza a aparecer otra frase, mucho más incómoda. ¿Y si sí perdí algo importante? Pero ojo, esta pregunta no nace del miedo a estar solo. Nace del miedo a haberse equivocado consigo mismo. Es el miedo a haber traicionado su propio potencial emocional. Haber dejado ir a alguien que lo veía de verdad. A haberse quedado con una versión más pequeña de sí mismo. Ese es el momento exacto en el que deja de sentirse libre y empieza a sentirse vulnerable. Y aquí viene algo clave que quiero que escuches con mucha atención. Este proceso no se activa para que tú ganes algo externo. Se activa para que tú recuperes tu poder interno. Porque si tú vuelves a aparecer en este punto, si intentas cerrar aquí, si intentas acompañarlo aquí, si intentas explicarle aquí, rompes el proceso. No porque seas mala, sino porque él necesita atravesarlo solo. La verdadera pérdida no es perderte a ti, es perder la versión de sí mismo que pudo haber sido contigo. Y cuando eso ocurre, tú ya no estás en su mente como alguien que se fue. Estás como alguien que marcó un antes y un después. Y aquí termina este recorrido con una verdad que quiero que se quede contigo. No es que no le importara perderte. Es que necesitaba perderte para darse cuenta de lo que nunca supo sostener. Y tú no estabas aquí para enseñarle a perder. Estabas aquí para recordarte a ti misma cuánto vales. La verdad que duele, pero libera, es esta. No es que no le importara perderte. Es que al inicio no sabía lo que había perdido. No porque tú no fueras valiosa, sino porque su ego necesitaba protegerse antes de permitir que la realidad lo alcanzara. Y mientras tú sentías el golpe desde el corazón, él lo evitaba desde la mente. Pero el tiempo, la ausencia de tu energía sosteniéndolo y el reordenamiento interno que tú hiciste sin explicarte, sin justificarte y sin traicionarte, hicieron algo inevitable. Lo obligaron a enfrentarse consigo mismo, no con la relación, no contigo, con su propia capacidad de amar, sostener y elegir. Ahí es donde todo cambia. Porque cuando una mujer deja de intentar demostrar su valor
y empieza a vivir desde él, ya no necesita que nadie la valide. Y paradójicamente, es en ese punto donde el otro empieza a cuestionarse, a recordar, a sentir y a comprender, aunque sea tarde. Este proceso no existe para que tú lo recuperes. Existe para que te recuperes tú, para que entiendas que no fuiste poca, que no fallaste, que no te faltó amor. Lo único que hiciste fue amar desde un lugar donde él todavía no podía quedarse. Y si algo queda claro después de este video, es esto. Cuando una mujer se recoloca internamente, el mundo emocional a su alrededor se reordena solo. No porque ella manipule, sino porque ya no se abandona. Si sentiste en tu interior este mensaje, deja como siempre esta frase en los comentarios y léela como una decisión interna. No me perdieron, se quedaron atrás. Ahí empieza tu verdadero poder. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.